Bienvenido, gente a Brújula, una vez más. ¿Cómo estamos, gente? Aquí ¿Cómo están? estamos, brujuleros, con Matías Calero, su columna La Estocada, aquí en Brújula Libertaria. En los contrarios tenemos a Nando Kaiser, como siempre. Y bueno, lo prometido es deuda. Habíamos quedado en el capítulo anterior con este tema de la seguridad social que tanto está movida hoy acá en Uruguay. Surgieron interrogantes que venían al caso y hoy estamos con esa continuidad. Así que quédense porque vamos a saber cómo surgió este sistema que tenemos hoy y también qué alternativas hay. Matías, todo tuyo. Bueno, Pablo, bueno, un gusto, gracias nuevamente por la invitación y por la amabilidad bueno, de mantener y de publicar la columna de La Estocada en su podcast, digamos, en su canal. Bueno, claro, exacto. Un poco lo que habíamos comentado o lo que Pablo me había transmitido, y creo que es un tema interesante, que es intentar hincarle un poquito el diente ya más desde, digamos, por fuera de la coyuntura propia del Uruguay, al problema de las pensiones públicas y de la seguridad social en general. Eh, eh, la cuestión, digamos, la crisis de la seguridad social, podríamos decir, no es un problema que ataque estrictamente Uruguay, sino que ya es un problema, digamos, podríamos decir regional, por lo menos de todo Occidente. Bueno, Macron este año, si la memoria no me falla, hizo una reforma jubilatoria, aumentó la edad jubilatoria, en fin, o sea, no es un problema estrictamente del Uruguay, ¿no? Sí, obviamente en Uruguay tiene digamos, un matiz, que es el siguiente, que es que Uruguay tiene una población muy envejecida, tiene una población que la tasa de reemplazo, digamos, a decir, la cantidad de nacimientos por Vamos año ahora a no supera o no permite llegar a la tasa de reemplazo, o sea que Uruguay tiene una crisis demográfica importante, es decir, Uruguay tiene una población decreciente y en algún momento, si esto no cambia, en algún momento vamos a ser cada vez menos, obviamente. Eso es un problema que obviamente repercute en lo que es la estabilidad del sistema de seguridad social de reparto. Pero más allá de estas particularidades propias del Uruguay, la idea de esta columna es, bueno, un poco, a diferencia de la columna anterior, salir un poco de la coyuntura del merengue, digamos, propio del debate público en Uruguay y analizar con un poquito más de una perspectiva un poco más teórica, ¿sí? Lo primero que uno puede decir es que hay como dos grandes sistemas de seguridad social, ¿sí? Uno que es el sistema de lo que se llama la solidaridad intergeneracional y otro podríamos decir el sistema de ahorro individual, ¿sí? El primero, el sistema de solidaridad intergeneracional, es el sistema que en Uruguay rigió hasta la reforma jubilatoria del 98 en Uruguay, que es básicamente el sistema de reparto. O sea, hay un monopolio total por parte del Estado de el pago de prestaciones en materia de seguridad social, pensiones a la vejez, pensiones por enfermedad, jubilaciones, seguros de paro, en fin, solo el Estado lo puede hacer. Y el sistema, digamos, a partir de la reforma del 97-98, no me acuerdo bien exactamente cuándo fue, con el sistema mixto, o sea, se crea el sistema mixto porque al sistema de solidaridad intergeneracional se le suma, digamos, una pata del sistema de ahorro individual, ¿sí? A través de las AFAPs, que es, como vimos la columna anterior pasada, es lo que quiere derogar o eliminar el PIT-CNT a través de la reforma del artículo 67 de la Constitución, ¿sí? Al establecer, digamos, a texto expreso que el sistema de seguridad social solamente queda en manos del Estado y se prohíbe el sistema de ahorro individual o las AFAP, ¿sí? El otro sistema, que es el sistema de ahorro individual, es el que en cierta medida, aunque no totalmente, tiene Chile, que es que básicamente toda la seguridad social y particularmente las pensiones a la vejez están pagadas, digamos, por asociaciones de administraciones de capital, que lo que hacen es, bueno, a través de aportes de los trabajadores o de los interesados, utilizan esos dineros, los capitalizan y después al final digamos, cuando se llega a la etapa jubilatoria, pagan una especie de renta vitalicia o directamente permiten que las personas retiren todos los fondos, ¿sí? Esos son como los dos sistemas puros que hay en general, ¿sí? Después tienes algunos sistemas intermedios o como en el Uruguay mixto, o puedes llegar a tener sistemas, por lo que tengo entendido en Estados Unidos, por ejemplo, que es básicamente de seguros a la vejez o que directamente las personas contratan este tipo de seguros que son relaciones totalmente contractuales y no habría, en Estados Unidos igual hay, por lo que tengo entendido, digamos, en algunos sectores o respecto a algunas franjas, algún tipo de contribución o prestación pública en materia de seguridad social, ¿sí? Pero la idea es, digamos, el problema que tenemos, o el problema que tiene en general
el Occidente es que, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, los estados de bienestar empiezan a surgir y se empiezan a establecer y empezaron a tomar cada vez más el monopolio del riesgo, digamos, ¿sí? O combatir estas situaciones de riesgo o de, digamos, de aversión, digamos, que pueden llegar a sufrir los individuos, como pueden ser las enfermedades, el desempleo, ¿no? Eventualmente los costos por la maternidad, los costos por la paternidad, en fin, ¿no? Entonces empezaron los estados a tomar para sí, digamos, esas cuestiones a través de transferencias de parte del Estado a esos individuos, ¿no? Eh, Antes, digamos, de lo que comúnmente se llama el modelo bismarckiano, digamos, porque Bismarck en Alemania crea en 1889 el primer sistema público de pensiones, ya anteriormente, en 1883, había creado el sistema de seguro médico, y un año después, es decir, en 1884, creó el sistema público de accidentes de trabajo, ¿no? Pero en 1889 cierra de alguna manera digamos, esa política pública con el sistema público de pensiones, ¿sí? La idea de Bismarck era, básicamente, o sea, tenía en cuenta que el movimiento obrero, marxismo mediante, la Salle mediante, en fin, o sea, había una radicalización y, digamos, el clima estaba bastante picante, digamos, en la Europa de ese momento, y por lo tanto Bismarck entendió que una forma eficaz e interesante para combatir el socialismo era básicamente hacer que los obreros sean dependientes del Estado, ¿sí? Es decir, a través de una especie de interés, ¿sí? O de preocupación de los burócratas, de los gobernantes de turno, por el bienestar de los trabajadores, haciendo que, bueno, que los sindicatos, que el Partido Socialista Alemán tenga cada vez menos influencia en esa clase trabajadora, porque el Estado le estaba mejorando la vida y el Estado le prometía un bienestar a futuro, ¿no? Es interesante pensar esto. Es decir, antes de mediados del siglo XIX, digamos, históricamente, siempre en Occidente, en Europa particularmente, siempre hubo, concretamente en la Europa cristiana, leyes de pobres, digamos, ¿no? O de alguna manera alguna legislación para tratar a aquellas personas que estaban en una situación de carencia, digamos, o de pobreza extrema, ¿sí? Esas leyes de caridad o esas leyes de pobreza, básicamente, digamos, ese tipo de prestaciones, las daba la Iglesia Católica, las daban algunas sociedades de beneficencia, hasta que después el Estado comenzó paulatinamente a tomar digamos, esas cuestiones o esas situaciones y empezar a preocuparse por los riesgos, digamos, o las aleatoriedades que pueda llegar a sufrir una persona, ¿sí? Eso más o menos desde el punto de vista histórico. Después de la Primera Guerra Mundial, como les decía, consolidado el estado de bienestar, los estados comenzaron a tener un monopolio cada vez mayor de este tipo de prestaciones, ¿sí? Las cajas, digamos, individuales o los sistemas de ahorro individual o los sistemas de ayuda mutua, la caridad comenzó a tener cada vez menos incidencia y el Estado se transformó como en el único prestador de este tipo de soluciones para las aleatoriedades o los problemas o las adversidades que pueda llegar a atravesar una persona. Y eso es interesante porque si uno analiza el concepto de seguridad social, ¿no? Es decir, ¿a qué se refiere o a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad social? En principio, la idea es que todo el conjunto de la sociedad debe soportar el peso de alguna tragedia o de alguna emergencia por la que tenga que pasar un individuo, ¿sí? Digamos, esa es básicamente la idea. O sea, la sociedad te asegura, digamos, algún tipo de prestación mínimo, ¿sí? Para que puedas salir de esa situación, te quedaste sin trabajo, estás pasando por una enfermedad, no tienes dinero para poder tener una vejez digna. Bueno, eventualmente ahí la sociedad, digamos, es todo el discurso, ¿no? Obviamente. El Estado, a través del cobro de tributos, extiende, digamos, el costo para soportar esa prestación a toda la sociedad y el Estado, a través de los impuestos, te da un tipo de prestación para que puedas apalear o puedas hacer frente a esa situación, ¿sí? El problema está, y aquí me remito a lo que decía Hayek, digamos, en el capítulo 19 de ese famoso libro, Los Fundamentos de la Libertad, The Constitution of Liberty, que él se dedica a hablar o a tratar el tema de la previsión social, ¿sí? Como ustedes sabrán, digamos, en el mundo del liberalismo, digamos, o digamos, en la doctrina liberal libertaria, hay como dos grandes posiciones respecto a qué hacer con la seguridad social, ¿no? Es decir,
si el Estado puede legítimamente brindar ese tipo de prestaciones o no, ¿sí? Hayek, por ejemplo, es como un liberal clásico que era, entendía que las prestaciones de seguridad social brindadas por el Estado eran compatibles con un sistema de libertad individual, con the rule of law, digamos, el Estado de Derecho, siempre y cuando esas prestaciones no tuviesen un carácter redistributivo. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, el Estado ayudaría a esas personas que están en una situación de extrema necesidad, pero son intervenciones puntuales del Estado, pero no supone una práctica permanente, ni su intención es redistribuir renta o redistribuir riqueza, ¿sí? Entonces, mientras el Estado se limite a auxiliar a las personas que están en una situación de extrema necesidad y no pueden hacer frente a esa situación por sus propios recursos, el Estado estaría habilitado a brindar una contribución mínima y obviamente transitoria en principio, para que esa persona pueda salir de esa situación de necesidad, ¿sí? Eso es un poco lo que dice Hayek. Por ejemplo, Ayn Rand también en la ética del egoísmo habla de lo que ella llama la ética de la emergencia, ¿sí? Perdón, la virtud del egoísmo, sí, y ahí habla en la virtud del egoísmo de la ética de la emergencia. Que ella lo que dice es que en ciertas situaciones extremas los individuos deberíamos llegar a poder sacrificarnos o a tener algún acto de generosidad con una persona que lo estaría necesitando, ¿sí? Pero sea lo que sea, digamos, dentro de la doctrina liberal, las prestaciones de seguridad social estarían limitadas o condicionadas únicamente a la verificación de estas situaciones de extrema gravedad, ¿sí? O sea, son situaciones extremas. Y a su vez, con la corroboración o la comprobación de que la persona afectada por esa situación no puede por sí misma hacer frente, ¿sí? Entonces, esa es la primera constatación que uno debería hacer desde el punto de vista teórico. Lo que dice Hayek es que, obviamente, el riesgo y la aleatoriedad está presente en nuestras vidas siempre. Eso es algo imposible de evitar. O sea, el Estado no puede eliminar algo que es normal y es propio del transcurso de la vida. O sea, los infortunios pasan, la mala suerte pasa, los eventos no deseados e imprevistos pasan, uno se puede quedar sin trabajo de un día para otro, la empresa quiebra, viene una pandemia, en fin, ¿no? O sea, las eventualidades pasan, ¿sí? Y los sucesos, los infortunios suceden. Lo que dice Hayek es que en principio el mercado ya tiene mecanismos para solucionar ese tipo de cuestiones, que son los contratos de seguro. Es decir, ya el mercado tiene un instituto o tiene determinados arreglos contractuales o esquemas contractuales destinados a combatir la aleatoriedad o el riesgo, ¿sí? Que son los contratos de seguros. Entonces, nada impide que una persona pueda contratar un seguro contra la enfermedad, por ejemplo. Es decir, que uno compruebe que está enfermo y la aseguradora le brinda algún tipo de renta o prima hasta que se recupere. Eso es plenamente posible. Lo que pasa es que, bueno, obviamente el Estado no lo permite, pero los seguros existen y justamente están destinados a cumplir esa función que el Estado pretende ahora cumplir con este estado de bienestar, que es intentar cubrir o paliar o combatir la aleatoriedad en la vida de las personas, ¿sí? Lo que dice Hayek es que, digamos, a principios del siglo XX, los sistemas de seguridad social del Estado dejaron de tener esa función estrictamente como, bueno, para paliar o para responder ante situaciones de gravedad extrema y darle una ayuda a aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas, y empezó a tener una función redistributiva. Y aquí está el punto interesante del planteo de Hayek. Es decir, los sistemas de seguridad social empiezan a tener más un rol redistributivo que un rol, digamos, bueno, de combatir o para combatir la aleatoriedad en la vida de las personas, ¿sí? Y eso es efectivamente así, porque, digamos, en la medida que el Estado le quita a través de tributos a una población económicamente activa que está en condiciones de pagar esos tributos y se los da a través de prestaciones monetarias a otro sector de la población que no está en condiciones de valerse por sí misma, en principio es una forma de redistribución de la riqueza. Se le está sacando a los que tienen para darles a los que no tienen, ¿sí? Pero además hay un punto más interesante todavía que plantea Hayek, que es que el sistema de seguridad social, tal como está, digamos, establecido en Uruguay actualmente y en general en la Europa en la que él vivía, digamos, a mediados del siglo XX, aún más todavía, dice Hayek, está mucho más emparentado con prácticas socialistas que otra cosa. ¿Por qué? Porque ahora ya se desconecta la necesidad, digamos, como título o como fuente o como causa de esa prestación, ¿sí? Porque una persona puede estar enferma, pero puede tener recursos suficientes para hacerse cargo de la enfermedad o poder cubrir o solventarse mientras dura su estado de inhabilidad.
Es plenamente posible. Sin embargo, el Estado le dice, no, no, usted si está enfermo tiene derecho a esta prestación. No importa, no me interesa si usted tiene recursos, si usted tiene fondos o no, si usted ganó la lotería y puede eventualmente hacerse cargo o cubrirse por esta eventualidad. Usted tiene derecho a esto. Entonces, se cambia de alguna manera el mecanismo o el funcionamiento de la seguridad social, porque ahora ya no depende de que eventualmente realmente estés en una situación de necesidad y que no puedas cubrirte por ti mismo, sino que basta con que la eventualidad o el hecho suceda para ya tener derecho a una prestación. Entonces, ya se aleja, digamos, de esa función cautelar o esa función precautoria propio de los seguros y pasa a tener naturalmente un fin redistributivo. Y eso es interesante verlo, porque imagínense, usted es un empleado bancario que gana 80.000 pesos por mes. Entonces, imagínense que usted pudo haber ahorrado en toda su vida, usted tiene 3 o 4 casas, adquirió una herencia cuantiosísima, pero sin embargo usted cuando llega a la edad jubilatoria va a tener el mismo derecho a jubilarse que una persona de clase media baja que ganaba 30.000 pesos por mes. ¿Por qué? Porque lo que importa es que suceda ese hecho generador de la prestación, que es la vejez, o haber alcanzado la edad jubilatoria. En el BPS, cuando usted se va a jubilar, no le piden una constancia de ingresos, no le piden una justificación de cuál es su patrimonio. Lo único que basta es que usted compruebe que tuvo la edad, que llegó a la edad jubilatoria, un hecho biológico, y después que usted haya llegado a la cantidad de años computables que le exige la ley para poder tener derecho a un haber jubilatorio. Pero no importa si usted está en condiciones o no de mantenerse. El derecho lo tiene. Pero como el derecho no importa de si usted está en esa situación, también usted va a tener que pagar las contribuciones necesarias o pagar los tributos necesarios para financiar a los que ahora están jubilándose. Entonces, el sistema de reparto, llamado solidaridad intergeneracional, está basado en una falacia evidente porque no hay solidaridad alguna. Si es a punta de pistola no puede haber solidaridad, por Dios. Es demasiado evidente, ¿no? Entonces, de alguna manera está esta idea, y es interesante tomarse un tiempo para pensarla. Primero, se habla de que puede haber solidaridad entre las generaciones. Y eso es interesante. Como si las generaciones fuesen sujetos de derecho o tuviesen voluntad propia y dijeran, bueno, no, en realidad yo me estoy sacrificando ahora por la generación anterior que trabajó mucho y ahora está en retiro y después yo confío en que la generación posterior se va a sacrificar por mí y me va a financiar el retiro. El mecanismo está fundado en tantas suposiciones indemostrables y en conceptos o suposiciones falaces que funciona mal, porque está diseñado o está basado en supuestos no corroborados. Pero además, el sistema de solidaridad intergeneracional exige, digamos, una determinada proporción demográfica entre activos y pasivos. Y una cierta estabilidad demográfica, porque si eventualmente hay una migración masiva de toda la clase económicamente activa, el sistema obviamente que entra en crisis. Si hay un desplome poblacional, el sistema entra en crisis. Porque es necesario que haya una relación entre la población económicamente activa, que es la que abona los impuestos que van a financiar la seguridad social, y la población económicamente pasiva, que es la que va a recibir esas prestaciones. Ahora, si se descalabra demasiado esa proporción o esa relación y hay mucha población económicamente pasiva y poca población económicamente activa, obviamente que los números no cierran. Porque es matemática, es contabilidad. A ver, ¿no? O sea, ingresos y egresos. Esto no es matemática financiera básica. Si al BPS le entra tanta plata y tiene que sacar tanta otra y no cubren los ingresos, los egresos, obviamente que el sistema entra en déficit. Ahora, ¿cuál es el problema? La lógica que han tomado todos los gobiernos, o en general los gobiernos de Occidente, es subir la edad jubilatoria. Que también es bastante cínico, porque es como decir, bueno, en realidad le vamos a poner la zanahoria un poquito más lejos, pero usted tiene que seguir caminando, ¿eh? Usted tiene que seguir corriendo. La zanahoria la va a tener, pero dentro de 5 años más, 10 años más, en fin. Y además, los sistemas llamados de solidaridad intergeneracional, que como vimos de solidaridad no tiene nada, porque si es coactivo no puede haber solidaridad, en definitiva terminan conectando a todas este tipo de prestaciones a la voluntad de los políticos de turno. Y eso es un tema no menor, porque las leyes de seguridad social se votan en el Parlamento.
El presupuesto para cubrir el déficit de la seguridad social se cumplen o se votan en el Parlamento. Entonces, los políticos pueden hacer demagogia con aumentar las jubilaciones más altas, con brindar más servicios de seguridad social, ¿no? O sea, este Estado prebendario, este Estado protector, digamos, este Estado paternalista, se refuerza con esta lógica de la seguridad social. Porque, digamos, es un punto muy difícil de atacar desde la retórica pública. ¿Quién va a estar en contra de la seguridad social? Es muy difícil. Desde el punto de vista del discurso público. Porque te van a decir, pero usted es un insensible, ¿usted qué quiere? ¿Que los jubilados se mueran de hambre? Es muy difícil, está blindado. ¿Usted qué quiere? ¿Que una madre soltera no tenga que trabajar con su hijo en brazos porque no tiene un subsidio por maternidad? ¿Usted qué quiere? ¿Que una persona que quedó sin trabajo se muera de hambre, esté mendigando? Porque claro, se genera en un sistema también es como una especie de adicción, porque el trabajador ya no está pensando en términos de ahorrar para su retiro, o no está pensando en ahorro para tener un fondo por si me quedo sin trabajo, porque el Estado ya lo hace por ti. Entonces, ¿para qué vas a pensar en ahorrar si el Estado ya te va a dar esa prestación? Pero claro, lo que no te dicen es que el Estado, por ejemplo en el caso de Uruguay, te da un subsidio por desempleo de 4 años si no hay despido y de 6 si hay despido. Pero si antes te pararon por inactividad 4 meses, no te van a pagar 6 meses, te van a pagar 2. Y además, el subsidio te va a pagar en definitiva la mitad de tu sueldo. Tampoco es que te va a salvar la vida o te va a poner en la misma situación que estabas antes del despido o antes de la suspensión. Entonces, también es un engaño porque de alguna manera el Estado brinda este discurso de que no, quédate tranquilo que yo te voy a proteger, pero llegado el caso el Estado te dice, no, mire, yo no lo puedo proteger porque usted no tiene los años necesarios, o no tiene el requisito A o el requisito B. Entonces la desprotección sigue estando, pero usted pagó los impuestos igual. Le quitaron ese 19.6% de su sueldo, sin duda, igual. Entonces, digamos, la lógica de este sistema de solidaridad intergeneracional desconecta de tal manera las prestaciones de la necesidad que es realmente interesante pensarlo así, porque ya no es una cuestión de seguro, ya no es una cuestión de seguridad, porque la seguridad se supone que significa proteger ante una situación de desvalía. Pero si la situación de desvalía no es un requisito necesario para que nazca el derecho a obtener esa prestación, sino la realización o la verificación de algunos hechos, vejez, enfermedad, maternidad, sin importar si usted tiene o no tiene derecho, o si usted no tiene recursos para poder cubrir esa situación, ya deja de ser una cuestión de seguridad social y pasa a ser sí una situación de redistribución de riqueza. ¿Qué es lo que decía Hayek? Porque si yo no tengo que verificar que estoy en una situación de desvalía y que no puedo valerme por mis propios medios para poder tener esa prestación, es una cuestión de redistribución entre los que están activos y los que no están activos, o los que están trabajando y no están en esa situación digamos, de desprotección o de desamparo, o no están viviendo esa situación negativa, y los que sí lo están viviendo, ¿sí? Entonces, mi punto es que el sistema de solidaridad intergeneracional tiene todo un discurso tan fuerte que en definitiva parece no ver o intenta obviar una cuestión financiera básica, que es que nunca va a ser estable el sistema de seguridad social. Nunca jamás. Porque como no está basado en un sistema de capitalización y ese dinero que entra al organismo de seguridad social no genera intereses o no está destinado a ninguna actividad productiva, obviamente que es plata muerta. Es plata que entra a un impuesto y se va a una jubilación. Pero ese dinero no fructiferó de ninguna manera. No generó intereses, no generó productividad. Entonces es evidente que siempre va a terminar en una situación de déficit. Y aquí viene justamente la cuestión, que es que para cubrir ese déficit, ahí se recurre sí a la lógica de, bueno, hay que quitarle a los que más tienen. Porque es necesario mantener el sistema de seguridad social. Por Dios. Entonces necesitamos mantener que el Estado proteja a esta gente. Y con esto quiero terminar. Al final, el Estado, con esta lógica, termina de alguna manera generando una dependencia, o sea, generando que la ciudadanía dependa del Estado, de una manera que entiendo que es muy peligrosa. Es muy peligrosa, por dos razones. Primero, porque se desincentiva, digamos, la lógica o la propensión al ahorro. ¿Sí? O sea, ¿qué sentido tiene? No, yo no voy a ahorrar para mi jubilación porque el Estado ya lo está haciendo por mí. Es una lógica también de
de ver a los trabajadores y a las relaciones, a las personas en relación de dependencia como minusválidos mentales o como incapaces también, ¿no? O sea, no, quédate tranquilo, no, el Estado te va a proteger y el Estado va a pensar en tu jubilación, quédate tranquilo, porque no estás en condiciones de pensar en tu futuro. Y por otro lado, también genera una lógica bastante cínica, porque si un trabajador empezara a sumar todo lo que el Estado le fue descontando en 30 o 40 años de actividad, seguramente va a entender que el negocio no le cierra. Es decir, si de alguna manera un trabajador pusiera el 20% de sus ingresos en algún fondo de inversión, en algún fondo de capitalización, y esperara 30 años, seguramente va a tener una renta mucho mayor de la que el Estado le va a dar. Seguramente. Entonces, hace unos años, creo que en Fundación para el Progreso, me parece que es una organización liberal argentina, la de Agustín Echevarne, ¿no? Se me va el nombre. Fundación Hacía Libertad. ahí está, Libertad y Progreso era, ¿no? Sí. Ahí está. Hizo como un video corto diciendo que el sistema público de pensiones es un esquema Ponzi. ¿Sí? O sea, ¿cuál era la lógica? Bueno, mire todo lo que usted se podría comprar o cuántas casas usted se podría comprar si el Estado no le hubiese sacado todo lo que le saca en concepto de detracciones coactivas para financiar la seguridad social. Estamos hablando de 2 casas, 3 casas, algo así, y que esa persona podría tranquilamente vivir o retirarse con las rentas de esas casas. ¿Sí? Entonces, ese engaño, que es lo que no se ve, y esa cuestión que es realmente una estafa la que te hace el Estado porque te saca la de ahora con una promesa futura, pero con este sistema capaz que te promete que te la va a dar a los 65 años, te la da a los 75 de acá a 40 años. No se sabe lo que va a pasar. Porque el Estado corre continuamente esa edad de jubilación, ¿no? Así que bueno, un poco la idea de esta columna era esta, y además me gustaría cerrar con esto, es decir, ¿hay algún modelo alternativo, digamos, a el sistema público de pensiones o el sistema monopolizado de seguridad social? El ejemplo que les quiero traer es lo que se llama la mochila austríaca, que es una iniciativa que se dio en Austria, digamos, en el 2013 aproximadamente, a principios del siglo XXI, que la lógica es básicamente esta. Es decir, cada trabajador tiene asociada una cuenta, ¿sí? Entonces, el empleador le quita una parte de su sueldo y se la deposita en esa cuenta, ¿sí? Entonces, el trabajador puede mantener, digamos, mientras dura esa relación de trabajo, se mantiene como ese ahorro, digamos, ¿no? Que el empleador, en vez de pagarle la totalidad del sueldo, le paga el sueldo menos ese porcentaje, y el trabajador puede, eventualmente, cuando renuncia, llevarse esa cuenta, ¿sí? O puede, quizás que después, creo que en el caso de la legislación de Austria, después de los 3 años de estar en una relación de trabajo, puede retirar los fondos o puede decidir mantenerlos, pero lo cierto es que la lógica es que esa cuenta se va nutriendo hasta que el trabajador esté en la edad jubilatoria. Se va nutriendo con todas las retenciones que van haciendo sus sucesivos o diferentes empleadores, que le va sacando una parte y se la deposita a esa cuenta. Las ventajas que tiene este sistema son varios, ¿no? Por lo menos. El primero se puede decir que si el trabajador renuncia, no pierde lo que pudo haber generado durante la relación de trabajo, porque se lleva con él la cuenta. Y lo otro es que vendría a ser como una especie de alternativa o complemento, dependiendo de cómo se lo instrumente, al seguro por desempleo, ¿sí? Porque si usted está despedido, bueno, va a poder vivir con esos ahorros que fue generando a través de esa retención salarial. Es una alternativa, no deja de ser también una alternativa impuesta por el Estado, claro está, pero es una alternativa un poco más amigable con la libertad individual y de alguna manera le quita un poco de peso al Estado en lo que es la lógica de la seguridad social. Así que bueno, es decir, hay alternativas. No es que todo tiene que ser monopolizado por el Estado o todo tiene que pasar por las manos del Estado. Así que bueno, un poco la idea de la columna era esa. Muchas gracias, Matías. Como siempre, muy interesante e instructivo. Date cuenta que no solamente, como bien decías, es un tema de Uruguay, está sucediendo en todo el mundo. Este sistema que, como sabemos, cuando lo implementó Bismarck, Otto von Bismarck, allá hace, no sé, 150 años por lo menos, Por ahí. la gente vivía
tenía un promedio de vida más bajo que el de ahora, se Sí, jubilaba mucho menos gente y aportaban muchísimos más. Hoy día la cosa ha cambiado, el país tiene que, a nivel mundial hay menos nacimientos exacto. y gente que obviamente más jubilados que antes, entonces ¿cómo hacen tú para cubrir todo eso? Y la gente ha caído en esto de la dependencia estatal. ¿Mm? El Papa ha estado, como bien decías tú, ¿no? Y cuando va, yo me recuerdo cuando hubo una campaña política y dice, bueno, ¿y este político qué te va a dar? ¿Qué da este? ¿Viste? Siempre esperando que el político que realmente no te va a dar nada, le va a sacar como mucho, le sacará a otro para darte a vos. Y Exacto. lamentablemente es así, esa dependencia estatal esperando que el Estado te solucione todo cuando el Estado es ineficaz, ha demostrado su ineficiencia durante la historia. Sí, sí. Entiendo que haya gente que sea dependiente, pero hay que ver lo que está pasando ahora. La lógica, Y ¿sabes lo que? Vos sabés, a ver si vos me puedes ayudar con este razonamiento. La otra vez en un debate en Facebook, yo le explicaba esto de la historia de cómo surge este sistema de pensiones a una persona de X partido político. Entonces, y decía, impuestos a los ricos. Y yo le decía, lo que pasa es que si tú subes impuestos a al sector productivo, a las fábricas, a las empresas, los productos van a salir más caros y van a terminar perjudicando al que menos tiene. ¿Sabes la gran respuesta que me dio? Impuestos a los ricos. impuestos a los ricos, claro, no, no, es que, sí, sin duda. A ver, claramente que hay una cuestión que con la seguridad social a ver, está financiada con impuestos, ¿sí? Sí, necesariamente, porque las contribuciones a la seguridad social son impuestos. O sea, son impuestos técnicamente no, son tributos, ¿no? Pero son prestaciones coactivas que el Estado te saca por la fuerza, ¿sí? Y ese 15% que el Estado te saca, digamos, en concepto de contribución a la seguridad social estrictamente, que va a ir al BP, que va al BPS, con la promesa de que en algún momento, si vas a tener alguna situación o te jubilas, el BPS te va a dar algún tipo de prestación. Lo que sí, primero hay que entender que esas prestaciones son limitadas en el tiempo, salvo la jubilación, ¿sí? Porque los seguros de paro no duran toda la vida, los seguros por enfermedad tampoco, en fin. Pero sigue siendo la lógica del impuesto, ¿no? O sea, del tributo, que un poco lo que tú decías, Pablo, es plata que se le está sacando al mercado, ¿sí? Que se le está quitando la posibilidad de que tenga un destino productivo y que ese dinero genera a su vez más dinero. Porque quizás que ese 15% que se le saca al trabajador, el trabajador lo puede invertir en, no sé, en criptomonedas, la puede invertir en comprar acciones en Coca-Cola, por ejemplo. Y va a tener un rendimiento productivo. Esa plata no va a estar muerta en el Estado o no va a estar destinada a financiar la jubilación de algún pensionado. Entonces, esta lógica de que también se le quita productividad o se le da un uso o se desvía dinero hacia el Estado que el Estado no le va a dar un uso productivo. Pero yendo a lo que vos me decías, Pablo, es esta lógica de impuestos a los ricos lo que hace exterioriza un vicio que tiene el socialismo, que es la envidia. Es un vicio enorme, es un vicio jodido, digamos. No, no es En en el fondo, vicio, es la base. sí, 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 por eso, pero es un vicio, creo que entiendo desde el punto de vista moral, pero es la base misma del razonamiento. Es impuesto a los ricos. Quiero que los ricos sufran, que los ricos paguen como esa especie de deuda social que tienen con los menos favorecidos. Porque esa es la lógica de la justicia social, ¿no? Digamos. O sea, la justicia social está seteada, digamos, o está configurada, ese razonamiento es, hay una situación, hay gente menos aventajada, y esa situación de desaventajamiento, digamos, puede estar causado por cuestiones hereditarias, enfermedades congénitas, malas decisiones, vicios o mala suerte, pero no importa. Está en una situación mala. Esta persona está sin empleo, está viviendo en la pobreza más extrema, ¿sí? El culpable que es, en definitiva, los que tienen más, porque tienen esa lógica, digamos, o siguen, digamos, aquello que a mí se llamaba la falacia de Montaigne, que es que parece ser que la economía es un juego de suma cero, y si unos tienen más es porque otros tienen menos, o viceversa, si unos tienen menos es porque otros tienen más. Entonces, el rico, un poco lo que decía Honoratio Balzac, digamos que detrás de toda gran fortuna hay un crimen,
decía Balzac, digamos que era un dramaturgo y un escritor francés, está esta lógica. Es decir, el rico tiene algún pecado, el que es muy rico la hizo por izquierda, a alguien cagó hablando mal y pronto, a alguien dañó. ¿Sí? Entonces, el que tiene más tiene que hacer frente a los impuestos necesariamente. ¿No? Y no se ven estos efectos, obviamente, que era lo que vos bien decías, Pablo, es lo que le intentaba explicar, que es que, en definitiva, el rico nunca va a perder. ¿Qué es lo que no se entiende? El rico siempre se va a ir, o el rico va a cerrar su establecimiento productivo, o el rico va a trasladar ese costo fiscal a los precios. El rico nunca pierde, porque el rico tiene elementos o recursos para irse de ese país, o tiene la posibilidad de hacer algunos malabares contables, o algunos malabares fiscales, digamos, para o no pagar los impuestos, pagarlos lo menos posible, o trasladar o externalizar ese costo. Ahora, quienes no pueden externalizar el costo de la presión tributaria es la clase media baja y la clase baja. Y eso es un tema. Porque lo que esta gente no entiende es que el impuesto más regresivo en cualquier sistema tributario es el impuesto al consumo, por lejos y por escándalo, ¿sí? Porque es un impuesto imposible de evitar y es imposible de evadir y que además está atado a una actividad tan necesaria como consumir. O sea, es imposible no consumir. Uno puede decidir consumir productos más baratos, pero siempre va a tener IVA, salvo algunas excepciones que puedan llegar a estar exentas. Pero esta idea de impuestos a los ricos es una cuestión como bastante ingenua porque o te van a pasar la factura al final y tú vas a estar pagando esa carga tributaria que le estás diciendo o que le estás queriendo imponer a los ricos, o los ricos se van a ir y van a invertir en otro lado y no va a haber inversión y la economía va a decrecer y va a entrar en crisis. Por esta lógica de que tienen que pagar los ricos, ¿no? Es increíble. Claro, por eso es tan difícil aumentar el costo de las jubilaciones. Si queremos que el jubilado gane más, pero claro, es que si no, tiene que aumentar muchísimo más los impuestos para eso. Y sí, La exacto. gente le cuesta mucho, por eso es tan buena esta columna, este programa de hoy, porque se aclara mucho ese tema. Y otra cosa que la gente está reclamando es aguinaldo también para los jubilados. La gente no sabe de dónde es que sale el aguinaldo. Ese Es es el que problema. sale todo de la misma bolsa que es presupuesto público y es más déficit fiscal, o sea, no. A ver, miren, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero creo que fue en la campaña del 2019, no miento, creo que fue en la del 2014. Verónica Alonso prometió, pero muy suelta del cuerpo, duplicar el salario mínimo, pero como si fuese soplar y hacer botella. Bueno, imagínense el nivel de populismo de esa medida y el nivel de temoridad, digamos, o de falta de cordura desde el punto de vista presupuestario, ¿no? Porque además el Estado no puede establecer por decreto aumentar el salario mínimo porque supondría un aumento astronómico en los costos de producción, desbalanceas todas las operaciones económicas y las inversiones y los cálculos económicos que puede hacer una empresa. Pero además sigue con esta lógica que, a ver, todos queremos ganar más. ¿A qué jubilado no le gustaría ganar más? El problema es que aquí es donde viene la trampa del discurso de la seguridad social, que es que habría que decirle a ese jubilado, señor, en realidad usted no gana más porque se lo paga el Estado. Si usted en realidad, el Estado no le sacara todo lo que le sacó durante 40 o 50 años de trabajo y usted pudiese haber invertido o darle un uso productivo a ese dinero que el Estado le sacó, usted seguramente tendría un mejor pasar económico hoy en día. Quizá que tendría alguna inversión en ganado, capaz que tendría algún campo arrendado, capaz que tendría alguna casa comprada, capaz que tendría alguna inversión en activos, en bonos del tesoro. Podría llegar a vivir de rentas, no de lo que el Estado, la miseria que el Estado le quiera dar. Pero mientras usted tenga un sistema de pensiones público, básicamente público, y más ahora con este delirio que ya conversamos la semana pasada del PIT-CNT, si usted va a depender del Estado, cualquier mejora o cualquier aumento de esa renta va a estar supeditado a el presupuesto fiscal o al estado de las cuentas públicas, porque se lo está pagando el Estado. Entonces, en la medida que las jubilaciones o los retiros ya no dependen de la lógica de la productividad del mercado o de las inversiones en el mercado, de la capitalización de ciertos activos económicos, y sí depende de prestaciones o transferencias monetarias desde el erario público, desde el fisco hasta las personas, las jubilaciones van a ser un asunto de política fiscal siempre, de política presupuestaria, van a ser un asunto presupuestario. Su jubilación va a ser una anotación contable en el presupuesto del BPS, nada más. Y aún así, en el caso del Uruguay concretamente, el déficit en materia de seguridad social en general hace que el Estado tenga un 25% de su presupuesto
condenado o destinado a cubrir déficit en materia de seguridad pública y de seguridad social, ya sean las cajas estatales o las cajas paraestatales. Entonces, es un sistema que por donde se mire no es sustentable. ¿Por qué no es sustentable? Bueno, porque está basado en una lógica que es de por sí defectuosa y imposible de que sea sustentable, ¿no? Totalmente. Esperemos que la gente pueda entender. Yo creo que el video ha sido clarísimo, el mensaje ha sido perfecto, está claro. Está en uno, o sea, seguir dependiendo del Estado o ver las cosas como realmente son. Está en cada uno. Y después a no quejarse, ¿no? Ah, me acuerdo aquel video que yo vi de Brújula Libertad. Bueno, es así. Lo está viendo el mundo. Lo estamos viendo en el informativo, en los problemas que hay en muchísimos países. El que no se quiere dar cuenta, acá estábamos claritos. La solución es esta. Y también, Pablo, no, pero yo quiero que el Estado me dé. No, olvídalo. También, Pablo, hay una cuestión interesante que me gustaría no terminar la columna sin mencionarla. Históricamente, la seguridad social, o de alguna manera el recibir ayuda o el brindar ayuda a aquellos que más lo necesitaban, estaba básicamente concentrado en la solidaridad propia de la familia o de las relaciones familiares, ¿sí? Es decir, la familia tradicional, es decir, los hijos y los nietos se hacían cargos de sus padres y de sus abuelos, del bienestar o de la manutención de sus familiares más ancianos o de aquellos que no podían estar en condiciones, o a través de ciertas asociaciones privadas de beneficencia o de caridad, ¿sí? El Estado lo que hizo fue arrancar, digamos, esas funciones sociales de esas instituciones privadas y de esos órdenes espontáneos, digamos, y se las arrogó. Entonces, eso generó sí una dependencia total del Estado, de los individuos al Estado. Pero además, les recomiendo, seguramente ustedes la vieron, pero hay un documental que se llama una teoría sueca del amor, ¿sí? Se los recomiendo, si no lo vieron, se los recomiendo. Es un documental que explica ese pasaje de la socialdemocracia sueca a mediados del siglo XX, digamos que se tomó la decisión política de que ningún individuo dependa de otro, ¿sí? Entonces se crearon sistemas de pensiones públicas, de subsidios al trabajo, que el Estado garantizaba que cada individuo fuera autosuficiente, ¿sí? Y no tuviera que depender de su familia, que no tuviera que depender de su pareja, que no tuviera que depender de nadie, ¿sí? Y eso generó que, por ejemplo, los ancianos, o que sea muy común en Suecia, que los ancianos mueran solos en sus apartamentos, o que mueran solos en casas de ancianos, digamos, porque sus familiares se deshicieron de ellos, el Estado financia este tipo de cuestiones y no me interesa más esta persona, ¿sí? Entonces, a lo que voy es, cuidado con esta lógica de depender estrictamente del Estado, ¿sí? De que toda tu vida, toda tu vejez, toda tu situación de enfermedad, toda tu adversariedad o toda una situación de accidente o de riesgo que puedas sufrir esté en manos del Estado y que dependas necesariamente de alguna dádiva o de alguna miseria que el Estado te dé para poder sobrellevar esa situación. Me parece que es una situación trágica y que en cierto sentido hace que los individuos seamos obviamente menos libres y más dependientes de las decisiones de los políticos de turno, ¿no? Así que justamente, y conectándolo con la columna anterior, lo que pretende hacer el PIT-CNT es reforzar esa situación de dependencia y reforzar esa situación de semiesclavitud en la que ya en cierto sentido, o de servidumbre, si se quiere, para no ser tan fuerte, estamos viviendo, ¿no? Quedó clarísimo. Me hiciste acordar con lo de Suecia, es un problema que tuvo las sociales democracias que aprovecharon la riqueza que dejaron los otros gobiernos que eran de centro derecha, liberales, muy liberales en lo económico, y terminaron arruinando todo, porque incluso el tema de la vivienda, hoy día tienen un problema bárbaro. Como el Estado te va a dar la vivienda, cuando una pareja tiene un hijo, bebé como es, ya lo anotan a ver si pueden conseguir, el Estado le puede conseguir una vivienda, y muchas veces te toca lo que te toca. Y el tipo vive solo y han caído, tienen un problema gravísimo de depresión. Sí, sin y duda, de alcoholismo, porque los tipos quedan y llegan a la casa y están dentro de cuatro paredes, no tienen familia, ¿qué hago yo acá adentro? Digo, o sea, parece un chiste, pero una cosa que es real,
que está pasando en Suecia, es que el Y que Estado Pablo, no te soluciona cuando te da algo, te termina haciendo un problema. Entonces, ¿Entiendes? esta lógica distópica a los 1960, 84. 1982, 1984, 84. 1984 de Orwell, ¿no? Esta lógica de que el gran hermano te cuida, pero también te vigila, ojo, cuidado, nada es gratis, ¿no? O sea, esta lógica de 1984 del gran hermano, ¿sí? El Ministerio de la Abundancia, el Ministerio del Amor, el Estado te protege, te da esa sensación de seguridad, pero cuidado que te pasa la factura y el costo es no tener libertad. Entonces, esa dicotomía entre libertad y seguridad, que es propia de toda la edad contemporánea, digamos, o de toda la modernidad, si se quiere, con la seguridad social me parece que hay que tener mucho cuidado porque el Estado te saca con la promesa de que te va a dar seguridad y después te das cuenta que no te da la seguridad que te promete, pero después tú no le puedes pedir que te devuelva lo que te sacó, porque te lo sacó y pronto, ¿no? Entonces, cuidado con esto, ¿no? De realmente pensar que si algo está en manos del Estado, que esto, a ver, es la consecuencia de un problema mucho mayor en el Uruguay y en general en Occidente, que es la estatolatría, digamos, de pensar que si algo está en manos del Estado, te da la seguridad de que lo va a administrar bien y te va a proteger. Cuando en realidad no, porque el agua potable sale con mala calidad y es del Estado y el Estado no te estaría protegiendo en ese caso. Si el Estado te tiene que pegar un sablazo fiscal y subirte los impuestos, te los va a subir. Si el Estado, si Antel o UTE o lo que sea, cualquier servicio público tiene que meterte algún impuesto encubierto llamado cargo fijo, llamado potencia contratada, te lo va a hacer. O sea, el Estado no te va a proteger, porque justamente no es su función, el Estado tiene su propia lógica, que es intentar protegerse a sí mismo y lograr sobrevivir. ¿A costa de qué? Bueno, a costa de sacrificar la vida y el patrimonio de los individuos. Así que hay que de alguna manera intentar desmontar esta estatología que hay en Uruguay, de pensar que el Estado es bueno, el Estado te protege y el mercado es malo, ¿no? Y los privados te van a hacer daño porque es como una especie de vampiros. Hay una metáfora que está en El Capital, digamos, una metáfora de Marx, que hablaba que el capital es como una especie de un vampiro, digamos, que los capitalistas son vampiros que le chupan la sangre al obrero, ¿no? Esta lógica de que el privado es malo, se frota las manos e intenta explotar al otro y el Estado te va a proteger, creo que es uno de los vicios, digamos, intelectuales que hacen que este país también esté como esté, ¿no? El famoso ADN ballista que tanto se habla. Gente, espero que hayan sacado papel y lápiz porque estuvo bueno. Y bueno, la ineficiencia estatal, ahora si van a depender del Estado, gente, esperen tranquilos, que no les va a llegar nada bueno. Cuando les llegue algo, vayan a ver la billetera cómo les quedó. Pablo, me permito ya adelantar lo que va a ser la próxima columna, que va a ser sobre los allanamientos nocturnos, sobre esta propuesta nuevamente del Partido Nacional para reformar el artículo 11 de la Constitución. Bueno, buenísimo. También intentar hacer un análisis liberal, desde, bueno, hay un poco la lógica de las garantías, los límites del Estado, si efectivamente no se puede lograr algún tipo de solución en ese sentido sin sacrificar una garantía, intentar hablar un poquito de la protección del hogar, por qué es tan importante esta garantía, bueno, en fin, navegar por esas aguas, así que espero que sea interesante también. Vamos a estar expectantes. Gente, ya escucharon, para la próxima estocada, cuidado el pecho, que la estocada va al pecho, vamos arriba. Gente, un abrazo grande. Chao, chao. Pasen muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Brújula Libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar, con vídeos e ideas